podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tu reinarás. Para siempre reinarás, Rey de Reyes. Yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero conocerte más. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpia, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que
Es un momento para que tú te acerques hoy a Jesús y le digas: Jesús, yo hoy estoy aquí de rodillas delante de ti, solamente para entregarte mi corazón, solamente para entregarte lo que soy. Y dile: gracias porque me limpiaste. Muy buenas noches, iglesia. Qué alegría estar una vez más con ustedes llevando una enseñanza. Gracias por abrirme la puerta de su casa y gracias por abrirle la puerta del corazón a mi Jesús para que usted pueda recibir una palabra maravillosa hoy en esta noche, allá en su casa y yo aquí en mi casa. Quiero que por favor me acompañe en su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 6. Juan 15, versículo 6. Y vamos a leer todos juntos. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Padre, yo quiero darte gracias una vez más en esta noche por tu palabra, por la revelación que de ella nos vas a dar. Pido que tu Santo Espíritu me respalde, que sea tu Santo Espíritu dentro de mí, Señor. Úsame como ese instrumento que solo tú sueles usar, Señor. Yo soy el burrito y tú te pones encima mío, Dios del cielo, para que todos te puedan ver y todos puedan entender lo que tú hoy en esta noche nos quieres decir. Y Padre, atamos y reprendemos cualquier cosa que se levante en contra de ti. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y ustedes allá en casa y yo aquí en casa decimos amén y amén. El que no permanece se seca. Es el título de esta predicación de esta noche. El que no permanece se seca. Y quiero que le digas eso a la persona que tengas allá a la izquierda y a la derecha de tu casa. El que no permanece, ¿qué le pasa? Se seca. Y hoy sé que el Señor nos va a hablar. Gracias por darnos la oportunidad de llegar una vez más a sus hogares de manera virtual. Y especialmente en esta predicación, porque yo sé que Dios te va a responder algo muy especial ahí en lo más profundo de tu corazón. Por el pico y cédula, me toca a mí poder salir esta semana, el día lunes en la mañana, y entonces tuve la oportunidad de visitar el hogar de niñas, que llevaba muchos meses pues sin salir, yo de acá de la casa, y sin salir pues a visitar el hogar, y tenemos una persona que está ya cuidando pues todas las cositas. Me quedé muy preocupado porque vi el pasto muy seco y muchos arbolitos que habíamos sembrado muy seco. Y bueno, gracias a Dios ya conseguimos unas mangueras y ya estamos llenando un tanque de agua que tenemos allá para comenzar a regar y que todo vuelva a la normalidad. ¿Y por qué nos estás contando eso, pastor? Porque me quedó sonando el tema de lo seco que estaba el pasto y yo hoy quiero pues hablar un poco acerca de eso. Dile una vez más ahí al que tienes al lado: el que no permanece se seca. Y lo que más me preocupaba no era ver tanto el pasto seco, sino era ver el que cuidaba el pasto allá, el que nos estaba apoyando, está más seco que el pasto. Y yo quiero compartirles algo que considero que es muy importante antes de comenzar esta enseñanza. Es una promesa que les he dado más de una vez, pero quiero que usted hoy la analice mejor con ese crecimiento espiritual que viene teniendo, con este avivamiento espectacular que estamos teniendo en Casa sobre la Roca Popayán, para que una vez que la leas, la comiences a practicar, a guardar y a reservar en lo más profundo de tu corazón. Y está en el Antiguo Testamento, en Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. No sé si está dando fruto, no sé si usted está seco, si está bien verdecito. Solo Dios conoce su corazón y solo usted sabe qué tan verde, qué tan seco espiritualmente hablando se encuentra. Leamos entonces Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios,
mi libertador. Bueno, pastor, ¿y por qué nos está dando esta promesa? Porque sin importar las circunstancias que usted esté viviendo, que esté dando fruto o que a lo mejor esté seco, usted tiene que regocijarse en el Señor, alegrarse en el Dios que es su libertador. Es muy triste y es muy doloroso ver que solo las personas se alegran cuando las cosas van bien con el Señor. Pero cuando las cosas no van muy bien, tampoco las cosas andan como muy bien con el Señor, y así no tiene que ser. Si usted ha sentido que su vida no tiene un área donde aún no ha dado fruto, una situación aún que no se resuelve, un negocio que a lo mejor no se abre o no logra la expectativa que usted requiere, una enfermedad que a lo mejor no ha sido sanada o no ha sido diagnosticada totalmente, no se desanime. El Señor lo sostiene. No olvide lo que aprendimos el domingo. El Señor lo sostiene. Y en esta cita que estamos leyendo de Habacuc, ¿sí?, hay una gran promesa para seguir alegrándonos, siempre regocijándonos en el Señor sin importar nuestra situación actual. Cuando las personas reciben muchas cosas buenas, se alegran en Dios por todo. Están alegres en Dios por todo lo que sucede. Y esa es la fácil. Cuando las cosas están bien, cuando tienes buen dinero, todo funciona bien en tu casa, estás muy chévere con tu esposa, con tus hijos, el dinero te alcanza, incluso te sobra. ¡Qué bendición! Estás muy alegre en Dios. Pero cuando nos sentimos vacíos, cuando nos falta algo, ¿nos podemos alegrar de la misma manera en Dios? Sentados en ruinas, en las dificultades de la vida, en las injusticias laborales, sociales que a veces se viven, ¿también podrías alegrarte? No sé. Pero quiero que reflexionemos esta noche todos sobre esta frase. No solo basta con alegrarnos en Dios por todo, sino alegrarnos por todo en Dios, que son dos cosas muy diferentes. Alegrarse con Dios porque te fue bien es muy chévere, pero alegrarnos por todo, por las dificultades, por la adversidad, por la angustia, por el dolor, por la enfermedad en Dios, demostraría que tú eres un verdadero, auténtico, real hijo de Dios. Es que el gozo y la alegría que sentimos por nuestro Dios es la base primordial de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que tener una relación con Él sin importar lo que nos está sucediendo. Porque lo que yo observo es que lo que a veces le está sucediendo a algunos por acá en la tierra y en estas cosas que hacen, daña la comunicación que tienen con Dios. Y nada debe dañar esa comunión, ese vínculo que tú tienes con Dios. Si las cosas acá funcionan bien, chévere, tú te alegras en el Señor. Si las cosas acá no están tan chéveres, tú te alegras con el Señor. Si las cosas están aquí muy complicadas, tú te alegras con el Señor. Lo que pase acá no debe cambiar tu relación con Dios. Volvamos a leer a ver si lo entendemos mejor. La frase que les di ahora. No solo basta con alegrarnos en Dios por todo, sino alegrarnos por todo lo que tú vives en Dios. Decirle ahí al que tenés al lado, el que no permanece, se seca. Nuestra relación con Dios, el gozo por Dios, nunca está fuera de tiempo, ni de lugar, ni de las circunstancias que vivimos, ni en las deudas que aparecen, ni en las bendiciones que recibimos, ni en la pandemia o fuera de la pandemia, o antes de la pandemia o después de la pandemia. Tu relación con Dios se mantiene siempre. El Dios de arriba que envió a su Hijo Jesús para salvarnos, siempre será nuestra fortaleza en el mundo aquí abajo donde nos encontramos. Nunca olvides eso. En otras palabras, con dificultades o con bendiciones, siempre debemos alegrarnos en el Señor. Acuérdense lo que les he enseñado más de una vez, que les quiero volver a recordar esta noche. En el Salmo 4, en el versículo 1, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración.
el Señor está atento a tus oraciones. No olvides, y si tienes dudas aún sobre eso, hay una prédica que tiene ese título. El Señor está atento a tus oraciones, para que la escuches, para que vuelves y la mires y entiendas lo maravilloso que quiere Dios darte cada día, en cada amanecer, en cada adversidad que a lo mejor estemos viviendo. Y hoy quiero que analicemos una historia muy linda que tiene que ver con la higuera, que tiene que ver con esa higuera seca, que tiene que ver con lo que Jesús dijo a través de esa higuera. Y quiero que nos metamos y nos enchufamos bien y veamos algunas concordancias bíblicas que también cuentan la misma historia, los otros evangelistas que estuvieron ahí. Mateo 21, por ejemplo. Vamos a leer del versículo 18 al 22. Y quiero que dejes una marquita ahí porque vamos a estar repitiendo algunas cosas. Mateo 21, versículo 18, y leeremos hasta el versículo 22. Este es un pasaje conocido como se seca la higuera. Versículo 18. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Decirle ahí al que tenés al lado, el que no permanece, ¿qué pasa? Se seca. Parece ser que los discípulos nunca habían visto a Jesús hablar de esa manera. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo a la higuera. Algunos dicen que maldecía. Yo no diría que Jesús estaba maldiciendo. Jesús estaba diciendo, nunca más vuelvas a dar fruto. Estaba haciendo una afirmación, a lo mejor una afirmación negativa, no necesariamente maldecía. Porque no creo que Jesús tuviera la oportunidad de maldecir a las cosas y de maldecir a las personas. Nunca ocurrió eso según lo que yo he estudiado. Pero me encanta este hecho para ver algunas cosas que Jesús nos deja ver, y es lo que quiero que entendamos hoy en esta enseñanza, buscando qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la solución a mi problema, a mi dificultad. Solucionismo bíblico, teología integral. Malaquías 4:6, para soportar lo que estoy diciendo, era una promesa mesiánica que el pueblo judío conocía muy bien. Malaquías 4:6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. El Mesías no venía a herir, sino a reconciliar al mundo con Dios. No a herir al mundo por no creer en Dios, sino a reconciliar el mundo con Dios. Jesús es el puente de comunicación entre Dios y la tierra y Dios. Pero ahora quiero meterme un poco en el contexto del versículo, buscando una aplicación para nosotros. Y yo pensaba en esto, una profesión hipócrita, ojo, de fe cristiana, suele marchitarse pronto en el mundo. ¿Qué significa eso? Ya te lo voy a ir explicando. He visto a muchos decir, cuente conmigo, pastor, y ya no están en la iglesia. Vamos a apoyarlo con todo hasta el fin. Y se fueron. Y se fueron incluso hablando mal o haciendo mal las cosas. Otros que servían y fueron retirados por sus pecados, por sus comportamientos, en vez de retirarse del pecado y mejorar su comportamiento, empeoraron su comportamiento y se retiraron de Dios, se retiraron de la iglesia, se retiraron de tener una comunión con Dios. ¿Qué quiero decirles? Que gente que profesa ser cristiana miente, abusa, usa, hiere, lastima, maltrata. ¿Cómo es eso? Eso es lo que uno observa a veces. Porque la fe que es hipócrita siempre se marchita.
Y te lo vuelvo a decir, la fe que es hipócrita siempre se marchita, porque no hay nada. Es una fe de mentiras, es una fe que quiere aparentar que tiene, es una fe que no existe, es una fe hipócrita, mentirosa. Y esas fees que son siempre hipócritas, siempre se van a marchitar. Vamos a buscar qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida todas estas cosas. Pues Jesús en este pasaje bíblico está tratando de darnos a entender que aquellos judíos que no lo habían recibido, como la savia, no lo aceptan, no dan fruto y pronto serán marchitados. La fe es la única acción en la vida que nos permite estar cerca de Dios y disfrutar de su permanencia para que demos un buen fruto, muchos frutos, frutos que perduren. Porque el mismo Jesús lo enseñó. Es por los frutos que los van a conocer. No es por tu posición, no es por tus títulos, no es por tus redes sociales. ¿Por qué te van a conocer? Por los frutos auténticos que usted vaya a dar. Y uno se aterra de la cantidad de hipocresía que profesan a veces muchos con la fe. Vamos a analizar muy bien todo este pasaje bíblico en 4 aspectos que quiero que detallemos muy bien y vamos a analizar el primero. Punto número 1, para los que anotan, que sé que son muchos y son muy juiciosos ustedes, se secó, le puse el primer punto, se secó. Mateo 21, 18, 19. Mateo 21, 18, 19. Muy de mañana cuando volví a la ciudad tuvo hambre. Hay necesidad de Dios, hay hambre de justicia, hay hambre de conocer la palabra de Dios. Pero hay muchos que no tienen nada para dar. Muy de mañana cuando volví a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. ¿Por qué la higuera se secó? Sería la pregunta. La respuesta está ahí, porque no se encontró en ella fruto. ¿Por qué está seco? Porque no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque está seco. ¿Por qué no damos fruto? Vamos a analizar muy bien cómo lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Vamos a ir al versículo 1 al 8, pero no olvide dejar una marquita ahí en Mateo 21, que vamos a volver ahí. En las concordancias bíblicas, que son muy bonitos, se cuenta la misma historia en varios de los evangelios, que es lo que estamos viendo a continuación. ¿Por qué no dio fruto? Es lo que vamos a tratar de entender. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. El Padre, nuestro Padre celestial, es ¿quién? El labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Ojo, el versículo clave, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ojo, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuándo mostramos que somos sus discípulos? Cuando nos congregamos. No, Señor, cuando damos fruto. Cuando damos fruto. Fruto, 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 fruto. Ese fruto tan importante que Dios quiere ver en tu vida y que tú te niegas a dar. Aquí la clave de todo esto es la alegoría y vamos a tratar de ver algunas cosas como siempre hemos hecho porque buscamos las Sagradas Escrituras para aprender de ellas. Y aquí vamos a entender esta alegoría de la vid con sus pámpanos, del fruto del Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el que permanezcamos en comunión con el Salvador, con Jesús. Jesús es la vid verdadera. Jesús fue plantado en la tierra por Dios.
Y todos los que han de salvarse, ojo con eso, deben ser insertados en Él. Ojo con lo que te estoy enseñando. Cristo es el centro de la unidad cristiana. Y Dios Padre es el mejor labrador. Es el mejor labrador. Él sabe más que nadie cómo cuidarla y cómo vigilarla. Y es por eso que a su lado es que podemos dar buen fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es así como quienes están con Jesús, ojo, son los que están dando fruto. No es por dones, no es por posesiones, vuelvo y le digo, no es por prestigio, no es por cuántos seguidores tiene usted en las redes sociales. Es por los frutos que usted está dando. Los frutos del Espíritu de Dios que usted está dando delante de los ojos de Dios y delante de su familia, delante de los que usted tiene cerca. Hay algunos que dicen cosas que ni entienden. Dios no echa a nadie al fuego, sino es la iglesia misma quien lo hace. Ojo, para dar buen fruto debemos estar como limpios, dice el pasaje bíblico. Ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Si lees buena palabra de Dios, te limpias. Si no lees la palabra de Dios, estás sucio. ¿Cómo nos limpiamos? Con la palabra de Dios que nos han comunicado. Entonces, para dar buen fruto, hay que estar como limpios. Como lo hace a veces el fuego con el oro, que lo limpia, lo purifica, para que quede cada día mejor. Y ojo, mi hermano, ojo, mi niña, ojo, dama, ojo, caballero, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ojo, usted tiene que defender el fruto. Usted tiene que cuidar ese fruto que está germinando en usted. Usted no puede ensuciar ese fruto que está brotando en usted. Y la palabra clave aquí, en todo lo que hemos tratado de decir, es permanencia. Si permanecen en mí, no pertenencia, como a algunos les gusta. Es que yo le pertenezco a Dios, pero no permanezco en Dios. Porque, ¿de qué te sirve creer eso cuando es la permanencia la que tiene valor? Para resumirte esto, te lo voy a dar en una frase. Es la permanencia en Dios la que hace la diferencia y no simplemente la pertenencia en Dios la que hace la diferencia. Permanencia y pertenencia. La clave está en la permanencia, no en la pertenencia. Dios no le ha dado carnet a nadie. La sangre de Cristo es la que nos identifica. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Aquellos que se han alejado de las cosas de Dios, que se han alejado del servicio de Dios, que se han alejado del servicio virtual, que se han alejado de apoyar la obra de Dios, no permanecen en la obra de Dios, no permanecen en Dios. Creen que pertenecen a la iglesia, pero no están permaneciendo en la iglesia, que son dos cosas muy diferentes. Permanecer es para siempre, es para todos los días, es mantener una comunión íntima con Él. Pertenecer, hay algunos que pertenecían a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, en muchas ciudades y hoy no existen como cristianos. Ni se congregan en otra iglesia, sino que se apartaron de los caminos de Dios. ¿De qué les sirvió la pertenencia? Si lo clave es la permanencia. ¿Cómo va a salir usted de esta cuarentena? Sería la pregunta. Cuando nos volvamos a ver, que ojalá sea muy pronto y en pocas semanas, hay que seguir orando para que Dios siga guardando nuestra ciudad y siga guardando nuestra familia de este pico tan alto que está subiendo ya de la pandemia. Estamos en los momentos más críticos, tenemos que guardarnos y cubrirnos. Cubrirnos en oración, protegernos también con el tapabocas. Y ojo, porque hay una actitud a veces que tienen algunos que no me parece muy de permanencia en las cosas de Dios. Si te han dicho que hay que usar un tapabocas, pues hay que usar un tapabocas. Y los desobedientes que no usan el tapabocas son los que se contaminan. Los que salen cuando no tienen que salir son los que se contaminan, los desobedientes. Pero los que hacen las cosas
Los que permanecen en casa y permanecen bajo las instrucciones de Dios son los que Dios guarda. ¿Cómo vas a salir de esta pandemia en la próxima semana cuando nos volvamos a ver? Supongamos que nos volvamos a ver en 3 o 4 semanas. ¿Cómo lo vamos a ver usted? ¿Verde dando fruto y florecido? ¿O seco como un palito seco por ahí? Mi hermano, ya es hora de reflexionar un poco sobre eso, señores. Yo lo invito a que reflexionen. A mí me duele ver que algunos siguen tan secos. Y el problema no es que esté seco. El problema es que no haga nada para eso, ¿yo? Decirle que tenés ahí al ladito, si se seca es porque pecan. Punto número 2. Le dijo. Y volvamos a Mateo 21, ahí en el versículo 18 y 19. Le dijo, segundo punto. Mateo 21, versículo 18 y 19. Leamos el 19. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto. ¿Qué pasó? Le dijo. Y al instante se secó la higuera. Jesús no piensa, ni toca, ni siente, sino que dice, ahí dice, le dijo. Y cuando Él dice es que ocurren las cosas, porque tiene mucho poder en la palabra. Tú también tienes poder. ¿Qué es lo que estás diciendo? Reflexiona mucho sobre lo que tú dices. Le dijo y al instante. Ojo con eso. Siempre a mí me gusta cómo Jesús dice las cosas. No sé, pero yo amo cómo Él dice las cosas y trato de aprender de Él a decir las cosas como las dice Él. Hay que imitar a Jesús y no imitar tanta cosa rara y tantas repeticiones tan pendejas, y perdóname la expresión, de tanto predicador loco que anda inventándose rezos y vainas antes de arrancar una predicación o al despedir una predicación o un montón de vainas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Veamos este ejemplo en Marcos 2:4, por favor. Este es un ejemplo que ustedes conocen muy bien, pero quiero retomar para enseñar algo, para volver a repetirles algo. Marcos 2:4. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe, ¿qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. ¿Qué nos quieres recordar con eso? Que a veces muchos de ustedes oran con miedo. Y el miedo, vuelvo y les recuerdo, es la alabanza del diablo. Hay que orar es con poder. Cuando Jesús dice cosas, se producen cosas. Le dijo al paralítico que se levantara y el paralítico se levantó. Le dijo al paralítico que le perdonaban sus pecados y sus pecados le quedaron perdonados. Qué hermoso sería que todo lo que tú dijeras fuera coherente con lo que tú haces. Y entre lo que tú haces y lo que tú dices fuera la voluntad de Dios. En pocas palabras, con profundidad, con fe, se genera el poder de Dios en tu vida. Decirle al que tenés al lado, si se seca es porque peca. Y vamos a ver un tercer aspecto, y es al instante, como lo veíamos ahí. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 21, versículo 19. Porque estamos sacando unas palabras que son claves de lo que Él dijo, por qué lo dijo y qué representa eso para nosotros. En el versículo 19 dice, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Ya vimos eso. Y al instante, ahora quiero analizar esa expresión al instante. Se secó, ya lo vimos, la higuera. Al instante. Y muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesús fueron al instante.
Algunos se olvidan que el poder de Dios puede ser instantáneo. A veces el poder de Dios también es progresivo, pero en este caso es al instante y muchas veces hemos necesitado el poder de Dios al instante y que actúe al instante de una situación que nosotros podemos estar viviendo. Marcos 1, versículo 40. Miremos este ejemplo sencillo que ustedes lo conocen muy bien. Un hombre que tenía lepra se acercó de rodillas y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano, como veíamos el domingo, le dio la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero. Ojo, dijo, y al instante queda limpio. Sí quiero, queda limpio. Versículo 42, y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Muchos milagros de Jesús se dan al instante. ¿Cuándo se dan esos milagros al instante? Cuando Dios quiere, primero que todo, no cuando usted quiere. Cuando Él quiere, se dan al instante. Pero también se dan al instante cuando Jesús quiere. Y cuando Jesús quiere y cuando uno tiene fe en lo que Jesús quiere hacer en uno. Y hay muchos de ustedes que no dejan que Jesús haga lo que tiene que hacer en cada una de sus vidas. Muchos milagros fueron al instante por la convicción de quienes recibían el milagro de parte de Jesús. Y nos cuesta a veces trabajo que Dios pueda obrar al instante. Dios obra al instante, pero también Dios obra de manera progresiva. Yo en estos días estaba tan maluco y tenía un dolor, un cólico tan fuerte y fui al baño con un dolor profundo. Yo decía: Dios bendito, ¿y ahora qué me dio? Yo le dije: Señor, yo necesito que tú obres en mí al instante. Primero, porque era la madrugada. Segundo, porque estaba muy delicado y me estaba doliendo muchísimo algo en el estómago. Y tenía una diarrea terrible. Señor, necesito que al instante me sanes. Me acordé de la palabra. Recordé lo que el Señor me había dicho. Yo mismo oré y me puse manos. Señor, sáname al instante. Y diga usted, al minuto, me quitó el dolor. Pude dormir en la madrugada bien y no tenía nada. Dios obra al instante. Y sé que así como sucedió conmigo, ha sucedido en muchas áreas de su vida. Pero tenemos que comenzar a mover el poder de Dios en nuestras vidas creyendo. Usted no puede imaginarse cuántas veces Dios ha obrado con su poder de manera instantánea en su vida. ¿Cuántas veces Dios no lo ha protegido de que algo le cayera en la cabeza, de que usted fuera lastimado, de que un carro lo hubiera cogido, de que uno de sus hijos se hubiera golpeado? A lo mejor cuántos ángeles están cubriendo los pasos bajo la voluntad de Dios en nuestras vidas con tantas cosas. Lo que pasa es que a veces no valoramos eso. Y como nos falta fe, creemos que Dios no obra en el instante que necesitamos. ¿Cuántas veces has necesitado un transporte y Dios te ha provisto de esa manera? ¿Cuántas veces Dios te ha guardado de algo? Pero no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hoy hay que comenzar a reconocer que Dios obra de manera instantánea sobre nuestras vidas. Y hay que reconocer ese poder, decirle que tenés al lado: si seca es porque peca. Y vamos a ver el último aspecto, ya estamos avanzando bastante, ya estamos terminando, punto número 4, de raíz. De la raíz. ¿Se seca cómo? De raíz. Pero vamos ahora a buscar otra concordancia en Marcos, que narra la misma historia en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 25. Es un poquito largo, pero ahí está la misma historia y quiero que la analices bajo el contexto que este evangelista Marcos nos narra. Marcos 11, 12. Y al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer de fruto de ti, le dijo la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían, y volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías, y también les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo,
pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. Versículo 20. Por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, o sea, maestro, ustedes ya saben qué significa. Mira, se ha secado la higuera, ¿qué mal dijiste? Versículo 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús, cuando seca las cosas, las seca de raíz. Es lo primero que quiero que aprendas. Y eso para ponerlo en práctica hoy. La raíz, usted sabe, es la que alimenta toda la planta para que pueda dar fruto. Si hay una buena raíz, dará un buen fruto. La raíz permitirá que se absorban los nutrientes y a través de todos estos procesos de clorofila y esa savia maravillosa que fluye dentro de ese arbolito le permitirá dar fruto. Pero si la raíz está mala, se seca. Y cuando uno quiere arrancar algo de la vida de uno que lo está lastimando, que le está produciendo daño, hay que arrancarlo de raíz. Hay que arrancar las cosas de raíz. El pecado debe ser arrancado de raíz. Y Jesús está enseñando algo ahí que debe ser arrancado de raíz, debe ser secado de raíz. Se secó, ojo, y al instante también se secó la raíz y al otro día todo estaba seco. Hoy es una noche, hoy es un día para que usted reflexione y piense qué cosas deben secarse y de inmediato para unir el punto 1, el punto 2, el punto 3 y este punto 4. ¿Qué cosas deben secarse en tu vida? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa cosa que tú estás viviendo? ¿Será tu orgullo? ¿Serán las mentiras? ¿Serán las excusas? ¿Serán los miedos, los temores, las angustias? ¿Serán esas palabras con mala intención, esas miradas a veces hacia las mujeres con morbo? ¿Hablar a veces lo que no es? Ese resentimiento, esa amargura, esa ira con la que viven algunos, esos gritos, esas contiendas, esas disensiones, esa falta de confianza en Dios, esa inseguridad, esa religiosidad, esa hipocresía, esa inmoralidad, esos vicios, pecados de inmoralidad, esos pecados ocultos, esos robos, esos que le roban a Dios. Sé que hoy eso por amor a Dios de su vida. Tómese unos minutos, identifique ahora qué áreas de su vida deben ser secadas, quemadas y arrojadas al fuego. Porque eso te está ensuciando. Porque eso no te está dejando dar el fruto que tú tienes que dar. Dale la oportunidad a Dios de que seque de raíz hoy, en este instante, eso que te está haciendo daño. Tómese unos segundos y reflexione. ¿Es esto lo que está sucediendo en mí? Yo lo desarraigo. Yo hoy lo seco. Tiene que secarse dentro de mí. Decirle al que tenés al lado, el que no permanece, se seca. Tómese esos segundos. Y si ya identificó eso, entonces piense creyendo lo que va a decir ahora. Y diga conmigo, sécate, no dé más ese fruto dentro de mí. Hoy te seco y te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, eso va a ser una bendición en su vida. Y si usted lo cree, démosle un aplausito al Señor y coloquen ahí aplausitos en el chat, lo que están compartiendo este servicio en vivo y tengan la oportunidad de glorificar a Dios con esto. Pero sigamos leyendo porque el versículo 22 dice más cosas para terminar nuestra enseñanza de esta noche. Hoy también es un día para reforzar nuestra fe. Mire lo que dice el versículo 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Entonces de fe. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice,
sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. 3 cositas quiero regalarte ya para terminar en este punto 4 de esto último que estamos viendo. Y lo primero es, ahí punto A, la naturaleza de la fe. La fe hay que tenerla ¿en qué? En Dios. ¿Tengan fe en quién? En Dios. Hay que tener fe en Dios. Deje de tener fe en su bolsillo, en el dinero. La fe hay que tenerla en Dios. Deje de tener fe en las redes sociales. Esos son medios, son otra cosa. La fe hay que tenerla en Dios. A Dios le vas a rendir cuentas. Es a Dios que le vas a rendir cuentas. Por eso la fe tienes que colocarla en Él, en el único Dios verdadero. La fe hay que ponerla en Dios, pero sin dudar. Mire lo que dice Santiago 1:6. Pero que pidas con fe y sin dudar, porque quienes duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El dudar del poder de Dios es el gran estorbo que echa a perder el éxito de la fe. Cuando la gente tiene poder y usted se acerca para que esa persona lo apoye con algo, un médico, por colocar un ejemplo, un ingeniero, un abogado, que le esté apoyando en alguna situación, y usted duda del médico, del diagnóstico médico, pues, ¿qué va a suceder ahí? Que el médico pues no va a querer atenderlo más, porque no vale la pena que usted siga ahí. Ojo, toda persona sincera y poderosa se siente ofendida cuando se duda de su palabra o de su poder para ayudar a las personas. Eso es feo y no lo haga. Si lo hace con las personas, no lo haga con Dios. Miren, tan ciertos, ojo con esta frase, tan ciertos como son las promesas y el poder de Dios, ha de ser la fe del quien pide algo. Tan cierto como son las promesas, porque todas las promesas de Dios son ciertas y son sí en Cristo Jesús, el poder de Dios también es cierto. Así ha de ser la fe del que pide, la fe de quien pide algo. Debe tener el mismo nivel para que los resultados sean así, instantáneos, inmediatos. Lo segundo que te quiero enseñar aquí en la parte B es la eficacia y la extensión de ese poder, de la fe, que hay que extenderla, que es eficaz. Mire, como lo dice ahí, les aseguro que si tienen fe y no dudan, Mateo 21:21, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de aquí, o sea, tu problema, quítate y tírate al mar. Y así se hará. Y si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué tanta duda? Porque no tienes comunión con Dios. Porque no estás permaneciendo con Dios. Porque cuando tú te vas medio alejando, comienzas a estar dudando. Pero cuando tú permaneces, cuando tú estás ahí sentado en la palabra, tú sabes que Dios va a obrar o que Dios ya está obrando. El que lo prometió lo llevará a cabo. Y el que lo prometió no miente porque es tu Dios, es tu Padre Celestial. Es la palabra de Dios que no miente. Es el Hijo de Dios que te sostiene, que te respalda. Así que debemos creerle. Decirle ahí al que tenés al lado, el que no permanece, se seca. Y lo último que quiero enseñarte ya para terminar aquí en el puntico C, son esos modos, ¿sí?, o medios para ejercitar la fe. Ahí dice en el versículo 22, si ustedes creen, ¿cómo se ejercita la fe? Creyendo, sencillo, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Cómo se ejercita la fe? Fácil, creyendo. Y todo lo que pidamos en oración, lo vamos a recibir. Mira, quiero que escuches esta frase, a ver si con esto te ayuda a entender mejor las cosas. La fe es como el alma y la oración como el cuerpo. Hacen un ser completo para cualquier servicio. ¿Sí se la pilló? La fe es como el alma. El alma es la mente, las emociones y la voluntad de hacer las cosas de Dios. Esa es la fe. La fe unida en el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? La oración. Si unimos la fe y la oración es como el alma al cuerpo. Somos integrales.
somos un ser completo para el servicio de Dios. Porque es que veo a tanta gente que no permanecen en el Señor, no permanecen en la fe y quieren que Dios obre y no permanecen y hablan mal y pecan y unos enredos que tienen y así Dios no puede obrar. Porque miren, la fe, si nace sincera, estimula la oración y la oración no será sincera si no nace de la fe. Y son dos cosas que usted debe tener muy claras. La fe, si nace sincera, estimula la oración. Cuando usted cree, usted ora, y cuando usted ora, usted cree. Porque si la oración no es sincera, no nace de la fe. No hay nada ahí que hacer. En otras palabras, hay que orar creyendo, mi hermano. No hay más que pedir y ya usted lo tiene. No hay más que creer, ojo, y usted va a recibir. No podemos olvidar que la clave de todo esto es permanecer al lado del Señor, es permanecer en Él, permanecer en su palabra, y al permanecer en la palabra nos ayudará a mantenernos la fe más activa y no estar secos como se están secando algunos. Y mi intención hoy es que usted comience a reverdecer y a dejar tanta sequedad de su vida. Esas cosas pecaminosas, tú tienes que secarlas hoy. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por esta enseñanza. Esas cosas, bendito Dios, feas, malas, esas cosas que andan dentro de nosotros, hoy una vez más las secamos de raíz en el nombre de Jesús. Al instante, con el poder de tu palabra, como dijo el Señor, así como Él lo dijo, yo lo creo, Señor. Con la fe que tú me has dado, yo lo creo, con la fe en el Hijo de Dios, con la fe salvadora del Hijo de Dios, con la fe redentora, con la fe producto del Espíritu de Dios, lo creo. Y sé que esas áreas malas, esas áreas pecaminosas dentro de mi vida serán secadas ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, que yo voy a tener más fe y que a lo mejor lo que yo diga va a ser coherente con lo que yo creo para que se convierta en vivencia la creencia, Señor, para que podamos dar fe de lo que estamos diciendo y en quién estamos creyendo, Señor, para que haya muchos testimonios maravillosos, Dios del cielo, para que cuando se acabe esta pandemia, que ya falta poco, ya pasó lo mucho, viene lo poco ahora, y nos volvamos a reunir, estemos verdes y no secos por el pecado, no secos porque pertenecía a la iglesia. ¿Cuál pertenecía, hombre? Permanece en la iglesia, permanece en Dios, que es lo importante. El que no permanece, ya sabes que se seca. Padre, bendigo a cada una de las familias aquí representadas esta noche, Señor. Bendigo a cada una de las personas que ha dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que ellos permanezcan en ti siempre, Dios del cielo, porque en ti van a resolver todos sus conflictos. Separados de ti nada pueden hacer, pero al lado tuyo, Señor, somos más que vencedores. Todo lo podemos en un Cristo que nos fortalece, porque tus planes son buenos, Señor. Son de bienestar y no de calamidad, para anunciarnos siempre una esperanza, Señor, un buen futuro, porque tú concedes los deseos que hay aquí en lo más profundo del corazón. ¿Cómo? Permaneciendo. Te invito hoy a que permanezcas en la palabra de Dios, porque el que no permanece se seca, como ya se secaron muchos, como ya se murieron muchos, como ya se alejaron muchos, como ya están ardiendo en el fuego del infierno muchos que no permanecieron y se alejaron de la palabra. Padre, bendigo la enseñanza y te pido, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu la arraigue ahí a lo más profundo del corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues me da mucha alegría haber podido compartir esta enseñanza, permanecer una vez más allá en sus hogares y que ustedes permanezcan escuchando las bendiciones de Dios a través de este pastorcito. Si tú a lo mejor eres una persona que ha escuchado esta enseñanza por primera vez, quiero invitarte para que hagas una oración maravillosa y permanezcas al lado del Señor. Y si quieres vincularte a esta familia de Casa sobre la Roca, pues envíanos un correíto a popayan@casarroca.org y con mucho gusto te vamos a responder y te vamos a apoyar. Quiero que hagas una oración con nosotros, pero no repitiendo, porque eso no sirve, sino que lo que salga de tu boca lo creas ahí en el corazón. Eso sí sirve, eso sí vale la pena. Y es una oración que hemos hecho muchos, que yo hice hace muchos años y que me permitió cambiar
mi vida, mi estilo de vida por un estilo de vida diferente, que es lo que te ofrecemos en esta iglesia. Si quieres ahí, inclina tu rostro un segundito más y todos juntos vamos a apoyarte y estaremos orando por ti, diciendo: Señor Jesús, repite con nosotros: hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitaste entre los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva persona. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libre de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Y si tú te has alejado, ya conocías del Señor, repite también esta misma oración con convicción, permaneciendo en el Señor, sin importar la crisis emocional, financiera, laboral que estés viviendo. Hoy es un día para volvernos al Señor, permanecer cubiertos bajo sus alas, bajo su protección, bajo su bendición, pero sobre todo bajo su amor maravilloso, ese amor incondicional que tu mente y tu cuerpo jamás podrá entender, pero que Él está dispuesto a dártelo y a brindártelo hoy y siempre. Mis amados, quiero orar una vez más por aquellas personas que tienen principios, que tienen claro, que han permanecido en la palabra del Señor, que el fruto de esa permanencia se ve en el apoyo que le dan a la obra del Señor. Que Dios los bendiga y vamos a orar todos en unidad por ustedes. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por cada una de las personas que apoyan tu obra, Señor. Bendecimos los ingresos de la iglesia, Señor, que sabemos que vienen de manos trabajadoras, con honestidad, con lealtad, con bendición, porque han permanecido en ti, Señor. Padre, te pido que tú les multipliques, Señor, al 100 por 1, que se cumple lo que dice tu palabra, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que se cumple lo que dice Malaquías 3, bendito Señor, que tú abrirás las compuertas de los cielos para brindarles la protección que ellos requieren en su salud y en su familia. Gracias, bendito Dios, porque somos muchos los que apoyamos esta obra y seguiremos apoyando esta obra maravillosa, Señor. Gracias a aquellas personas que también apoyan con sus ingresos a la Fundación Más, al Club de Amigos Más, a Funda Más, aquellos que dan una ofrenda adicional también para el Más, para hacer los mercaditos, aquellos que apoyan a Funda Más, que es el hogar de niñas, para que usted vaya aprendiendo la diferencia que entre una cosa y lo otro. Una cosa es la fundación y otra cosa es la iglesia, pero todo hace parte de lo mismo que estamos haciendo. Pero son cuentas diferentes, como aparecerán ahorita allí al final. Quiero darte gracias por haberme permitido compartir este tiempo contigo, insistirte que permanezcas en el Señor. No olvides que el que ora unido permanece unido y se mantiene unido. Y los viernes a las 6 de la mañana tenemos una cita maravillosa con mi esposa en el Facebook Live de la iglesia de Casa sobre la Roca Popayán, para que estemos orando a las 6 de la mañana en vivo. Estaremos orando. Hay muchas personas que están compartiendo con nosotros este gran avivamiento, este poder maravilloso de la oración y de la intercesión, como aprendimos en el ayuno de este mes de agosto, que es maravilloso y que está dando resultados espectaculares. Por favor, si no lo has hecho, suscríbete al canal. Regalanos ahí un comentario chévere, para que muchas personas con esos comentarios que tú nos regalas, que tú nos dejes ahí, sirvan de testimonio para que ellos también se motiven y permanezcan en esta obra maravillosa del Señor y en el Evangelio. Los amo en Cristo Jesús. Muchas gracias, que estén muy bien. No olviden suscribirse, hacer el comentario. Dios los bendiga.